Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Blog, muchachos. Estoy por acá con mis amigos de Ultra Bikes y es que vine a grabar una espectacular motocicleta. Me tropecé. Ahí lo pueden ver detrás mío, parceros, vean. Es una hermosísima Leoncino 500, muchachos, con este nuevo color, que para mí es la 500 más hermosa, en el sentido de ese estilo de moto, ¿no? Como clásico, así, bien bacano. Y de las más baratas, por no decir que la más barata y con mejores prestaciones, muchachos. Entonces, nada, vamos a ver unas tomas bien bacanas de esta motocicleta. Por favor, no olviden ahí suscribirse, regalarme ese like. Miren en esa carita, esa farolita redonda. Habemos muchas personas que son muy fan de ese frente, de esos moticos así como redondos, muchachos. No olviden suscribirse, regalarme ese gran like. Y pues nada, vamos a ver esas tomas bien bacanas de esta motocicleta. Así que no se lo pierdan. ¡Comenzamos! She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. So much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time, but please don't stay the night. Don't try to change my mind, baby, please don't stay the night. I must do what's right. Don't make me ask you twice. Ooh, don't stay the night. Turn into a fight. You know I love you by my side. Just don't stay the night. Listo, mi gente, ya después de esa toma bien bacana vamos a hablar un poco de lo que es el diseño y la motorización de esta motocicleta. ¿Cuánto le dan a ese diseño, parceros? ¿Ah? Miren, a mí la estética de esta moto me gusta mucho, la verdad, me parece muy hermosa, me parece muy chimba, muy bacana. Ese color que para mí es el mejor que le han podido colocar a esta moto. Está brutal, miren. Uf, esa colita, cómo se ve ahí, miren. Qué chimba de moto, parceros. Miren. ¿Qué tal ese diseño? ¿Les gusta o no les gusta? Comenten ahí si les gusta o si no les gusta, o qué le cambiarían, qué le colocarían. A mí me encanta y me parece que así está perfecta. De pronto esos espejos son los que no me traman. Les colocaría unos tipo Café Racer desde ahí del manubrio. Y listo, parcero, no le haría más nada, porque me parece que así está perfecta esta motocicleta, muchachos, perfecta, miren. Uf. Brutal esa estética. Entonces, comencemos hablando por el motor. Tenemos que este es un motor DOHC con doble árbol de levas a la cabeza, 8 válvulas, bicilíndrico en línea, muchachos. ¿Qué le quiero decir cuando es bicilíndrico? Tiene 2 pistones y que es en línea, están así, muchachos. Si ven la doble salida, miren, ahí la pueden ver. Está refrigerado por líquido, esa inyección electrónica y como les decía, es 8 válvulas, 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas a la cabeza. Este motor nos va a entregar una potencia de 47,6 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones y 46 Nm de torque a las 6.000 revoluciones, muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta. Como les decía, refrigeración líquida o por agua, aunque esto no se le debe echar agua, no es líquida, sino que mucha gente le dice por agua, pero bueno, ahí está, parcero. Esa sería la motorización de esta motocicleta. Obviamente está engranado en una caja de 6 velocidades, la primera hacia arriba, hacia abajo y el resto hacia arriba, muchachos. ¿Cómo la ven ahí? ¿Ah? Me gusta, me parece que entrega buena potencia. Y ya que hablamos de motorización, veamos qué tanto peso van a mover esos casi 48 caballos. Resulta que esta motocicleta tiene un peso de 198 kilogramos, sería el peso a arrastrar de la potencia, muchachos. 198 kilogramos en seco, ¿no? Es pesadita, sí, pero pues la verdad que la moto se ve muy bacana y yo que medio la he probado ahí, sino que no la he grabado todavía, se siente muy estable, parceros.
Tiene una altura del suelo al sillín de 810 milímetros y a ese tanque le caben 13 litros de combustible. Obviamente es gasolina extra, muchacho, porque la relación de comprensión de esta moto es de 11:5, por lo cual el fabricante recomienda también en su ficha técnica utilizar gasolina extra, parcero. Entonces ahí le dejo el dato, miren. La moto está hermosa, este color me gustó mucho, la verdad, está muy hermosa, parceros. Listo, ya que hablamos de todo el tema de motorización, dimensiones y todo eso, hablemos de la suspensión que tiene esta motocicleta. Y es que esa barra invertida, miren, esa horquilla invertida, telescópica invertida, es de 50 milímetros, muchachos. Es un barrote, eso es un garrote de barra, muchachos. Súper gruesas. No lo sé, tú dime. Y tiene un recorrido de 125 milímetros, muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta, miren. La suspensión está brutal en esta motocicleta. Dato curioso de Nelly, que es una marca italiana, por cierto, que la compró una empresa china, pero pues todo el tema de diseño y todo es italiano, ¿no? Y todas las motocicletas de Nelly tienen barras invertidas, miren, todas tienen barras invertidas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y para la suspensión trasera tenemos un monoshock y ajustable, miren, como lo pueden ver ahí. Es ajustable, está de ladito, tipo Kawasaki R6N, me gusta, miren, se lo muestro más de por acá. Me gusta ese monoshock. Y también la suspensión delantera es ajustable, miren. Voy a mostrar por acá, vean. Son ajustables también las dos botellas delanteras, para que lo tengan ahí en cuenta. Ya que hablamos de suspensión, hablemos de llantas y frenos. Tenemos un rin 17 en cada rueda con llanta Pirelli Angel. La medida de la llanta delantera es una 120, no, perdón. Sí, es 120, miren. 120/70 en un rin 17, llanta Pirelli Angel, doble compuesto, muchachos. Muy buenas llantas para esta motocicleta. Me parece que le quedan súper bien. Discos flotantes con pinza de anclaje radial, miren, son así, son radiales. De 320 milímetros los discos y son flotantes, muchachos, miren. Son redonditos, bien bacanos y vienen perforados para mayor ventilación, ¿no? Doble freno disco delantero, miren. Son dos discos, miren. 1 y 2, ahí están. Obviamente las llantas son sellomatic, no tienen recámara por dentro, ¿ok? Y para la parte trasera tenemos una medida de que 160/60 en rin 17, miren. Y ABS en las dos ruedas, se me olvidó decirle también, el ABS es en las dos ruedas, la pinza casi es de un solo pistón, miren, aquellas sí son de 4 pistones, esta sí es de 1, el ABS es desconectable en la rueda trasera, con un botoncito que ahorita se los muestro, puedes desconectar este ABS y puedes derrapar, muchachos, pueden derrapar, tiene estos spools para que le coloquen el gato trasero, que le ponen acá en esta parte y la levantan porque ya no tiene paral central ni nada de eso, ¿no? Entonces para que lo sepan, muchachos, ahí está. Igual la llanta Pirelli Angel, doble compuesto, bien bacana, me parece que son perfectas para la motocicleta, es una motocicleta pensada en lo urbano. Y nada, muchachos, ahí los leo en la caja de los comentarios. Un chasis multitubular, como lo pueden ver, en acero, me gusta. Yo que les digo que medio la he probado, no la he probado mucho, recorrido corto, la moto se sienta muy rígida, muy aplomada y muy estable, parceros. Y ahorita vamos a escuchar esta belleza porque tiene un sonido, brutal. Y ya que hablamos del tema de frenos y llantas, hablemos de iluminación. Ok, entonces tenemos iluminación full LED. Tengo que decirle que esta iluminación no es la mejor, eso sí no me gustó de la moto, que esta iluminación no es la más intensa. Creo que se podría mejorar, pero bueno, al menos tenemos LED. Direccionales, farola principal en LED, y por acá en esta parte tenemos stock también, full LED con direccionales en LED. Miren este detalle de los direccionales, muchachos, miren, muy flexible, parece, muy flexibles. Bacano, porque a veces uno descuidado, no sé, se le recostó algo y ¡clan! Direccional partido y vaya y cómpralo. ¿Cuánto costará un direccional de eso? Ajá. Entonces tenemos ese detalle en los direccionales, muy bacano, muy chévere, y la verdad que se le siente mucha calidad a la moto. Obviamente el embrague es antirrebote, no se siente tan duro. Y nada, voy a aprovechar para subirme, como les decía, mide 810 milímetros del suelo al sillín, yo mido 1,79 m y vamos para encima, muchachos. Ya la vamos a escuchar, no se preocupen, miren. Perfecto con mis dos pies, sin ningún inconveniente. Una persona de 1,65 m, 1,70 m puede alcanzar sin problemas con sus dos pies. Le voy a decir al compañero que es un poquito más bajito que yo,
que se monte y para que tengan más o menos una referencia. Ahí le pedí el favor al parcero Byron que se montara, mide más o menos unos 65, unos 66 y miren que también alcanza sin problema en la motocicleta, muchachos, miren. Uy, ahí la aprendieron. Y ahorita la escuchamos bien. Brutal, muchachos, miren. Listo, vieron al compañero, el panita que se montó y vieron que alcanzaba pues bien también. Y él mide unos 65 más o menos. Yo mido unos 79, perfecto con mis 2 pies. La suspensión se siente un poquito rígida, la verdad. Como es pensada en una conducción urbana, me imagino que es por eso. Esta moto también tiene una versión trail, que si no la han visto, aquí abajito en la descripción, o bajen ahí los videos y la van a encontrar. Es igualita, pero con rines de radio, ¿ok? Y obviamente eso la hace mucho más alta. Es un tema después para otro video, o teniendo las dos en sala, o vayan y miren el otro. Pero bueno, también tiene una versión trail que es pensada en doble propósito. Entonces tenemos en el comando izquierdo, tenemos el tema de luces altas, luces bajas, direccionales, plazo no pito, que está corta de pito, y el destello por acá, miren, destello de luz. Y en el comando derecho tenemos el cortacorriente, interruptor de estacionarias, que por cierto tiene estacionarias, y tenemos encendido electrónico por acá. La leva derecha es ajustable en 4 posiciones, solamente la empujan hacia adelante y mueven la perillita, muchachos, así de facilito. Así pueden ajustar esa leva derecha. Los espejos, buena visibilidad, no me gusta la estética de los espejos, me parece que se quedan muy cortos, me parece que debieron salir un poquito más hacia acá, pero bueno, yo se los cambiaría. Este está un poquito flojo, ahí me disculparán, pero ahí los leo, muchachos, miren. Bacano, bacano, y nada, tablero, un tablerito básico, clásico, redondito, miren. Revoluciones en esta parte, marcha engranada, temperatura del motor, medidor de combustible, tema de la obra, por acá pueden mover los trips, testigo de motor, testigo de ABS, direccionales, testigo de luces altas, direccionales, miren. Bacano, un tablero clásico, pero bonito y brinda la información necesaria para esta moto. No tiene modos de manejo ni nada de eso, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta, no vayan a preguntar ahí en los comentarios, muchachos. Pregunten cualquier otra cosa menos eso, ya se los dije. Y nada, muchachos, vamos a aprenderla para escucharla. Ahí tuvimos una breboca con el parcero que la aprendió ahí, se me adelantó, pero bueno, ahora sí, queremos que cargue la inyección. No se vayan a asustar, ya la moto la había calentado previamente, así que vamos a darle candela. Miren, voy a ampliar el lente para acercarme un poco más. El exhausto tiene un diseño bonito, miren. Ustedes sabían que Benelli se toma el tiempo hasta de diseñar el sonido de las motocicletas. Ahí les tiro también ese dato, muchachos. Ellos diseñan el sonido de las motocicletas y si no estoy mal, este motor trabaja igual que el de la 302, que también tiene un sonido muy bacano. Los 2 pistones trabajan al mismo tiempo. Entonces, por eso ese sonido particular que la verdad te enamora, suena muy chimba, muy bacano, parece de más cilindrada, parece un sonido de una moto tricilíndrica por allá. Me gusta, suena bacano, suena chévere. Ahí está, parceros. El cojín clásico, no se siente tan duro, es bastante ancho atrás. Me parece que puede ser relativamente cómodo. Obviamente se puede mejorar y nada, muchachos. Ahí se las dejo, parceros. Miren, por acá les voy a estar dejando el precio sin gastos de matrícula ni SOAT. Lo voy a dejar en pesos colombianos y también en dólares para que los amigos que nos ven desde otros países pues hagan la conversión a su país como tal. ¿Ok? Quiero mostrarles también por acá el tema de la llave, que hasta la llave tiene diseño, miren. Esta llave está bacana. Miren. Es tipo navaja. Hasta la llave tiene diseño en esta moto, muchachos. Vean, qué bacana. Muy bacana. Por si de pronto quieren venir a este almacén o quieren cotizarla o quieren comprarla, muchachos, donde siempre, Ultrabikes, Autonorte con 161 frente a la estación de Transmilenio de la 161, muchachos. Está en toda la esquina de la estación de Transmilenio, eso no tiene pierde, miren. Por acá pueden comprar, pueden venir a ver estas motocicletas, ahí está el Encino 800 que también tiene video.
Y pues pueden venir a ver esta preciosura de motocicleta que es un sueño para mí, literalmente. Es un sueño, muchachos. Vean. Hermosa la moto. Está muy hermosa. Entonces, muchachos, por favor, si les gustó este video, no olviden suscribirse, regalarme ese like y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Se me cuidan. Chao, chao.